Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Un Bohemio Prolijo TV y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces buscamos respuestas en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces estamos, preguntándole a Dios, Dios, dame respuestas, dame sabiduría, ¿cómo hago para entender las cosas? Bueno, justamente hoy vamos a hablar de este tema. ¿De dónde venía la sabiduría de Jesús? Todos sabemos que sus enseñanzas cambiaron el mundo, pero ¿cómo llegó a tener tanto conocimiento sobre la vida, el amor, la espiritualidad? Bueno, en este video vamos a intentar explorar las posibles influencias que pudieron haber formado su visión del mundo. No se trata solo de su religión judía, sino de las tradiciones, ¿cómo te puedo decir?, espirituales, las filosofías y los movimientos que marcaron su época. Vamos a meternos ahí adentro. Bienvenidos al canal, vamos a ver. Muy bien, primero vamos a centrarnos en el contexto más cercano a Jesús, su educación judía. Jesús nació en una familia judía y en ese entonces los niños como él estudiaban las escrituras sagradas de la Torá en las sinagogas. Ya desde pequeños los niños judíos aprendían a leer y a comprender los textos sagrados que formaban la base de su educación religiosa, ¿verdad? Los rabinos o maestros eran muy respetados y muchos de ellos dedicaban sus vidas a enseñar y a interpretar las leyes religiosas. Jesús, como otros de su tiempo, seguramente tuvo contacto con estos maestros y fue profundamente influenciado, sin duda alguna, por sus enseñanzas. En los evangelios encontramos historias que nos muestran a un Jesús que ya desde joven ya tenía una comprensión profunda de las Escrituras. De hecho, en el Evangelio de Lucas se menciona que Jesús a los 12 años ya estaba discutiendo con los doctores de la ley del templo de Jerusalén, aprendiendo de ellos y sorprendiéndolos con su propia sabiduría. Así que la sabiduría de Jesús comienza en este contexto judío, donde no solo aprendió las Escrituras, sino también cómo interpretarlas y vivirlas de una manera profunda. Ahora vamos a hablar de un grupo interesante de la época, los esenios. Los esenios no tenían un líder único conocido, pero algunos textos sugieren que seguían las enseñanzas de un maestro de justicia. Los esenios eran una secta judía que vivía en comunidades apartadas cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Los esenios practicaban una vida ascética, enfocada en la pureza espiritual y el estudio profundo de las Escrituras. Vivían esperando la llegada de un Mesías, alguien que los liberaría y traería el reino de Dios a la tierra. Aunque no tenemos pruebas de que Jesús haya sido parte de este grupo, hay muchas similitudes entre sus enseñanzas y las de los esenios. Los esenios hablaban de la humildad, la pureza y la preparación espiritual, y muchos de estos temas son centrales en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el reino de Dios que Jesús predicaba es muy similar al reino de los esenios, el reino que los esenios esperaban. Así que no se puede confirmar que Jesús fuera un esenio, lógicamente, y es muy probable, sí, que se haya visto influenciado por sus ideas y sus prácticas. En este punto hay algo interesante porque aunque Jesús era judío, vivió bajo el Imperio Romano, que tenía una gran influencia de la cultura griega, ¿verdad? Esto trajo consigo muchas filosofías como el estoicismo, que hoy está tan de moda. El estoicismo es una escuela filosófica del siglo III, a.C., que propone una ética personal. Los estoicos de la antigüedad sostenían que, aun cuando no se puede controlar lo que ocurre alrededor, sí se puede controlar la manera en que se lo piensa. Y el platonismo, que también podrían haber influido en la forma de pensar de Jesús. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I a.C. Llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, principalmente adoptado en las bases teológicas del cristianismo y las similitudes de principios que mantenía con el judaísmo. El estoicismo enseñaba que la paz interior se encuentra al aceptar lo que no podemos cambiar. Esta idea de la serenidad y el autocontrol la podemos ver en muchas enseñanzas de Jesús, como cuando dice en Mateo 6:34, no os preocupéis por el mañana, no se preocupen por el mañana.
Es una invitación a no vivir preocupados por lo que no podemos controlar, algo que es muy similar a lo que los estoicos enseñaban. También el platonismo enseñaba que el mundo material era solo una sombra de una realidad más perfecta y espiritual. Esto se parece mucho a la forma en que Jesús hablaba del reino de los cielos, un reino que no es de este mundo, pero que está presente en aquellos que buscan la verdad, ¿verdad? Es posible que Jesús no haya estudiado directamente a los filósofos griegos, pero vivió en un mundo donde estas ideas estaban muy presentes. Así que, aunque no lo diga explícitamente, es probable que algunas de estas filosofías influyeran en sus enseñanzas, ¿sí? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunas personas creen que las enseñanzas de Jesús podrían haber sido influenciadas por tradiciones espirituales orientales como el budismo o el zoroastrismo. El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica. Es considerada como una religión transteísta, lo que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un Dios todopoderoso. Por otra parte, el zoroastrismo o mazdeísmo es la denominación de la religión, que derivada de una religión anterior denominada mazdeísmo, devoción a Ahura Mazda, se funda en las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro, Zaratustra, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo. No tenemos prueba de que Jesús haya viajado a lugares como India o Persia, pero durante su tiempo había mucho intercambio cultural y religioso entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, el budismo enseña que para alcanzar la iluminación uno debe trascender el ego y las pasiones. Jesús también hablaba mucho sobre negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir su camino. En Mateo 16:24 dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Este concepto de trascender el ego es algo muy parecido a lo que enseñan las filosofías orientales. El zoroastrismo, que es una religión en Persia, o era una religión en Persia, también hablaba sobre la lucha entre el bien y el mal, y cómo la pureza espiritual era esencial para alcanzar la salvación. Al igual que muchas de sus enseñanzas de Jesús, el concepto del bien y el mal y la importancia de purificar el alma son temas recurrentes. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. ¿De dónde venía la sabiduría de Jesús? Él decía: hoy dame, y recibía. Pues la verdad es que parece ser una mezcla de muchas influencias diferentes. Jesús creció en un entorno judío y se sumergió profundamente en el estudio de las escrituras sagradas, pero también estuvo rodeado de ideas esenias, helenísticas y orientales. Su sabiduría no provino de un solo lugar, sino de una serie de tradiciones espirituales y filosóficas que existían en su época. Jesús fue un hombre profundamente espiritual, y su mensaje, que sigue vivo hoy, ¿verdad?, para muchos y para mí también, nos invita a ir más allá de las preocupaciones materiales y a conectar con lo divino dentro de nosotros, en un plano espiritual. Así que, en resumen, la sabiduría de Jesús no solo vino de su religión judía, sino que absorbió ideas diversas de diversas tradiciones y las combinó para crear un mensaje único de amor, paz y, digamos, transformación interior. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darme un like, suscribirte y activar la campanita para más contenido interesante, y déjame los comentarios. Nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias por ser parte de Un Bohemio Prolijo. ¡Chao!